porque y no hace mucho, cuando yo comenzaba a trabajar realmente en el laboratorio, pues lo más que podíamos decir en caso de una agresión sexual, por ejemplo, era que una mancha que encontrábamos en la ropa era de semen y que ese semen era humano. Hoy día, pues mediante la extracción del ADN a partir de esa mancha y mediante la comparación con el ADN del presunto agresor, podemos prácticamente llegar a establecer una probabilidad tan alta que en la práctica equivale a una identificación de un sujeto. El estudio del ADN juega un lugar fundamental en lo que es la identificación tanto de indicios biológicos como de restos cadavéricos y suele ser una parte final de este puzzle, pero que permite obtener resultados de una gran fiabilidad. Hoy es teóricamente posible investigar el ADN en cualquier resto que tenga material celular y por lo tanto tenga un núcleo que es donde se encuentra el ADN, y por lo tanto es teóricamente posible, y en la práctica lo es también en un tanto por ciento muy importante de casos, obtenerlo a partir de unos restos de semen que están en la cavidad vaginal de una víctima de una agresión sexual. Se pueden encontrar en los restos de saliva que dejamos pues tras beber en un vaso o en la colilla de un cigarrillo después de ser fumado, o incluso hay ya experimentos que nos dicen que una persona después de tocar un determinado objeto puede dejar algunos restos que son factibles de ser analizados mediante el ADN. Nosotros realmente analizamos zonas que no nos dicen nada del individuo, nada de su susceptibilidad a padecer una determinada enfermedad genética, ni nada acerca de otras características físicas del individuo. Lo único que obtenemos es un perfil anónimo, como el código de barras de un artículo de un supermercado, que nada nos dice del artículo que estamos comprando, pero que sirve para identificarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo, son fragmentos anónimos de ADN que varían de tamaño de unos individuos a otros, y como varían de tamaño, pues nos permiten diferenciar a los individuos, y además esas diferencias se heredan, y por lo tanto podemos utilizar esta herramienta para hacer estudios de paternidad. Cada uno de nosotros somos unos seres originales, distintos y diferentes, porque yo soy el producto del 50% de mi madre y del 50% de mi padre. Y esa combinación de los genes, que es lo que va a dar lugar a la fórmula genética, al ADN, solamente es mía, es propia. No la comparto absolutamente con nadie. Esto desde el punto de vista de la investigación criminal ha supuesto un salto enorme, porque se puede, a través de un pelo, a través de una gota de sangre, a través de un trozo de piel, poder determinar pues quién ha sido el agresor. Y hay que tener mucho cuidado también con lo que son las interpretaciones de los perfiles de ADN, porque muchas veces hay determinadas muestras que pueden transferirse de forma pasiva a la escena del delito y que nos estén revelando la presencia de un individuo que nada tiene que ver con esos hechos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la posibilidad de transferir una muestra de un pelo que aparece en el respaldo de un asiento donde ahora me siento y que nada tiene que ver conmigo y se queda pegada a mi jersey, y mañana la transfiero a un sitio donde un día después ocurre un hecho criminal y se toma como algo fundamental y nos dice que hay una persona que no se sabe quién es, que tiene un perfil determinado, que es el asesino, ¿no? Ese tipo de conclusiones son muy erróneas también. Nunca sustituirá ninguna técnica absolutamente a la visión y a la mirada aguda del investigador. El crimen ha estado y sigue presente durante toda la existencia de las sociedades humanas. La medicina forense del siglo XXI, sin embargo, renueva el desafío utópico de acabar con la impunidad del delito. La ciencia actual acota las posibilidades de impunidad del delincuente, estrechando el cerco y modificando para siempre el imaginario del crimen. Siempre hay un perro que asoma, que huele, que aquí hay un cadáver, que lo levantan y que sale. O bien los pantanos bajan y los pantanos al bajar se secan y los cadáveres suben. La pugna entre el investigador y el criminal es una pugna que va a existir siempre, porque siempre va a existir el crimen. El crimen surge con Caín
y seguimos viendo que existen los cainitas y el cainita siempre va a matar al hermano, entonces siempre va a haber esa pugna entre los dos, uno en tratar de ocultar su crimen y otro tratando de descubrir quién ha sido el autor de ese crimen. ¿Qué es lo que lleva al asesino al crimen? Sigue siendo la historia la misma. Los dos grandes motivos son el sexo y el poder, el sexo y el dinero. Porque el crimen obedece a pasiones humanas, como son la codicia, como son la envidia, como es el odio. En realidad esas pasiones es muy difícil que dejen de existir. Yo no creo que lleguemos a una situación de perfección en la que este tipo de técnicas nos permitan resolver todos los crímenes, porque seguro y desgraciadamente siempre el criminal tendrá también la posibilidad de intentar escabullirse, ¿no?, de la tecnología. El crimen no es perfecto, sino impune. Muchos crímenes que aparecen perfectos porque no se han descubierto son crímenes impunes. Hoy los investigadores criminales forenses se han consolidado como uno de los actores principales en el ejercicio de la justicia, profesionales de una ciencia indispensable para descubrir el dónde, el cuándo y el cómo de un crimen. Matar no es difícil. El criminal lo puede hacer en un instante, pero su problema es cómo no dejar ni una huella factible de descubrirle. Los investigadores y médicos forenses, en su continuo perfeccionamiento de las técnicas de detección e interpretación, hacen hablar a los restos.